Cada 72 horas, una mujer, niña o adolescente es víctima de la violencia feminicida. Según Paola Maldonado, presidenta de la Fundación Aldea, en el 2020, durante la pandemia, han ocurrido 82 feminicidios, 59 de los cuales ocurrieron durante el periodo más estricto de confinamiento, mientras que de enero hasta la fecha actual se han registrado 23 feminicidios. Estos números reflejan la realidad de la situación de las mujeres en este país, específicamente de este grupo vulnerable de mujeres indígenas, quienes difícilmente tienen acceso a la información o a los medios necesarios para prevenir este tipo de violencia. La comunidad Quizapincha está ubicada en la provincia de Tungurahua, en el cantón Ambato. Su población se divide en comunas y su economía se basa principalmente en la agricultura y la cría de animales. Esta comunidad indígena, como muchas otras del país, se ha visto fuertemente afectada en términos de salud y economía por la pandemia del COVID-19. Como también el incremento de la violencia de género ha sido impactante durante este tiempo. Ella es María, de nombre protegido, una joven mujer oriunda de Quizapincha. Tiene 3 hijos y ha sido víctima de violencia de género. A sus 15 años quedó embarazada de su primer hijo. Sus padres la obligaron a casarse y desde entonces ha vivido un calvario. Desde insultos, discriminación, golpes y violaciones, María dice sentir que no tiene otra opción y que ya está acostumbrada a este estilo de vida. Maltratar a una mujer ¿De parte de quién? de parte de esposo o cualquier familiar. Sí, porque solo están pasando en casa, en adentro, encerrados. ¿Y quién usted cree que les ayuda? Encerrados, no, nadie no vienen a ayudar aquí en campo. ¿Qué hace falta aquí en el campo? Alguna persona para ayudar a nosotros. El Estado es el único sujeto pleno del derecho internacional. De igual forma, es el único que garantiza el cumplimiento de los derechos de su población, y aunque la Secretaría de Derechos Humanos no es un sujeto per se del derecho internacional, puede convertirse en la institución representante del Estado ecuatoriano, la cual nos dé una versión del cumplimiento de los derechos humanos. La Constitución del Ecuador, en los artículos 11, 66, 75, 78, reconocen y garantizan la protección a mujeres o miembros del núcleo familiar víctimas de violencia, incorporando conceptos y disposiciones que forman parte sustancial de tratados y convenciones internacionales suscritos por Ecuador. El Código Orgánico Integral Penal retoma las definiciones de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, CEDAW, de 1979, y la Convención Interamericana de Belém do Pará, de 1994, siendo estas fuentes formales principales del derecho internacional. El Código Orgánico Integral Penal las incluye como la definición de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar en su artículo 155. La eficiencia del derecho internacional depende en amplia medida del derecho interno, lo que sugiere que el Estado ecuatoriano tiene derechos como sujeto pleno, pero al mismo tiempo tiene obligaciones. Gracias a la aplicación de las normas internacionales en el derecho interno, se vuelve más desarrollado y eficaz el cumplimiento de la misma gracias a la institucionalidad que le precede. Pero, ¿qué hacen estas instituciones para cumplir con esta norma? La Secretaría de Derechos Humanos es el ente rector tanto de esta ley como de su reglamento. Por tanto, es el encargado de su implementación a nivel nacional.
a partir de la coordinación del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, el mismo que lo conforman instituciones del Ejecutivo, de Judicial y de Transparencia y Control Social, incluyendo a los gobiernos autónomos descentralizados. La Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia tiene como antecedentes los instrumentos internacionales como la CEDAW, como la Convención de Belém do Pará y como las recomendaciones de Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres. Esta es la realidad. Por un lado, los organismos estatales figuran en encargarse de la prevención de la violencia de género, mientras que por otro, las fundaciones que velan por la protección de los derechos humanos de este grupo vulnerable del país denuncian mediante cifras la vasta cantidad de casos de feminicidios. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de cumplir con las leyes y convenios internacionales relacionados con la violencia de género. Su presencia es importante, sobre todo en las comunidades indígenas, en donde el acceso a la información y a los recursos para prevenir la misma son escasos. Así como María, hay cientos de mujeres indígenas, quienes ni siquiera están al tanto de sus derechos, ni de los tratados que vinculan al Estado y de esta manera las protegen. Aunque en el Ecuador exista una institución que prevenga y erradique la violencia de género, el gobierno debe mejorar sus decisiones judiciales pegadas al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Que no sufra como yo y que tenga una familia feliz, que vivan ellos tranquilos.